Hay quienes lo consideran como uno de los mejores trompetistas no solo de México, sino del mundo, pero hay, incluso, quienes aseguran ha sido el mejor. Carlos García Lerma nació en Matamoros, Tamaulipas, un 13 de noviembre de 1943. Desde los 6 años empezó a cantar y a tocar la trompeta. De hecho, a esa edad acompañaba a su hermana Evangelina, quien tocaba la guitarra, a cantar en el programa dominical de aficionados de la estación radiofónica XEAM. Se puede decir que artísticamente debutó en la frecuencia de la 1310 Radio. Fue su padre quien, al ver su potencial, lo llevó a la banda de música de Matamoros, de la que era director, y en donde al poco tiempo Carlos ya era el primer trompeta. Para los 17 años, Carlos quería más y seguía aprendiendo. Eso lo llevó a sobresalir de los demás. A esa edad se fue a Tampico e ingresó, precisamente, a la Orquesta Tampico, integrada por cubanos, con quienes participó en varios festivales de banda en los Estados Unidos. Posteriormente, por el año de 1963, con esta misma orquesta emigró a la Ciudad de México. Allá los vio tocar el famoso trompetista, arreglista y director de orquesta Chico O'Farrill, a quien consideró como su padrino, pues fue el primero que los impulsó para que grabaran un disco. Ya en México, el famoso compositor y director de orquesta Pablo Beltrán Ruiz lo invitó a que se uniera a su grupo, en el que para 1970 ya tocaba como primer trompeta. Carlos García Lerma fue conocido como el Super Ratón, y este apodo no le disgustaba, al contrario. De hecho, el único disco que grabó como líder, que por cierto está considerado como una joya musical, lo tituló Super Carlos. Tocó para los mejores directores de orquesta, arreglistas, compositores y productores de música de México, como Pocho Pérez, Bebu Silvetti y Chucho Ferrer. Con este último participó en la mayoría de los festivales SOTI. Sus mejores años fueron cuando tocó para el director de orquesta francés Paul Muriat. Durante ese tiempo ofrecieron conciertos en Francia, Rusia, Inglaterra, Japón, entre otras naciones del mundo. Incluso llegó a tocar al lado del famoso pianista, compositor y arreglista también francés Claude Bollin, pero también participó en las grabaciones de varios discos y en conciertos de artistas famosos como Vicky Carr, Juan Gabriel, María del Sol, José José, Paulina Rubio, Manuel Mijares y Luis Miguel. De hecho, con el Sol de México tuvo una gran participación en sus conciertos. Durante la interpretación de la canción Por favor señora, Carlos García tocó un solo al lado de Luis Miguel, destacando el sonido de su trompeta. Pero también participó con la orquesta de Damaso Pérez Prado, o quien viajó a Japón. Carlos García Lerma es hijo del señor Evangelista García Luna y la señora Julia Lerma Rincones, quienes tuvieron 7 hijos: Rogelio, María Luisa, Evangelina, José, Carlos, Rosa María y Juan. Este último lamentablemente falleció a las pocas horas de nacer. De hecho, Carlos es hermano de uno de los grandes personajes de Matamoros, de las voces privilegiadas de la radio, como lo es don Rogelio García Lerma, quien por muchos años trabajó en la legendaria estación Radio Gallito. Carlos vivió con sus padres hasta la edad de 16 años por la calle Morelos entre 11 y 12. Posteriormente, ya a los 17, antes de irse a Tampico, vivió en la calle 2, casi esquina con Terán. Desde muy pequeño y a través de la música fue muy distinguido, por lo que siempre lo buscaron los grandes directores de orquesta de México y el extranjero. Carlos García Lerma se casó con Nelly Nieto, con quien tuvo 3 hijos, Carlos, Julián y Hugo García Nieto. Sobre su vida profesional y de adulto tal vez se conoce mucho, pero de pequeño, de cuando vivió en Matamoros, muy poco. Sin embargo, su hermana Evangelina, mayor que él 12 años, nos comenta que su padre, no solo a él, sino también a ella, fue quien los impulsó en la música. Ambos también cantan, incluso Carlos de niño tenía una voz muy parecida a la del cantante infantil español Joselito, y así lo recuerda. Se hizo músico porque mi padre era músico, ¿verdad? Entonces mi padre daba lecciones, ¿verdad? Y a nosotros pues, fue a los primeros, ¿verdad? Como yo soy más grande que él, pues primero a mí y luego a Carlos. Carlos solía cantar desde como los 7 años, haciéndome segunda. Yo tengo la voz grave desde chamaca. Claro que no como ahorita, voy a cumplir 92 años. Pero Carlos tenía la voz como un niño. Ejemplo mal, como Joselito, ¿se acuerda que ándele, así era mi hermano, tenía su voz finita, era un niño y me hacía segunda? Entonces supe yo que él, y papá también, que él tenía oído musical, porque tan chico me hacía segundo cuando yo cantaba. Entonces lo hacíamos con mucha frecuencia, él y yo. Estudió la primaria en la escuela Modelo y cursó solo el primer año en la secundaria federal.
Para entonces, ya en la adolescencia, había ingresado a la banda de música de Matamoros y luego tocó con la orquesta de Claudio Rosas en Tampico, en donde se casó. Desde los 12 años ya formaba parte del grupo que tocaba en la banda municipal. Él era primera trompeta ya desde entonces, que aleccionado por mi papá. Mi papá no permitía que agarraras un instrumento si no solfeabas. Entonces tuvo que solfear. Mi papá le vio posibilidades de ser músico y deseo de ser músico. Entonces hizo la primaria, parte de secundaria, y no siguió la secundaria porque empezó a tocar desde esa edad. ¿En qué es primaria y en qué secundaria estuvo? En la primaria estuvo en una escuela que estaba en la Modelo, en la escuela Modelo, porque era la que le quedaba cerca, en la escuela Modelo. Y ya cuando ya fue grande, se fue a la secundaria federal, pero no estuvo más que un año y empezó como ya tocaba, empezó a tener un poco de problema, ¿verdad? Porque tocaba y lo seguían las muchachas, y en determinado momento a los 14, yo creo que a los 14 se fue para Tampico. Empezó a tocar con Claudio Rosas, que tenía la orquesta Tampico, él, y después de la orquesta Tampico, de Tampico, ahí se casó. Y ahí tuvo su primer hijo en Tampico, que ahora vive en México. Tuvo 3 hijos, pero ninguno de ellos es músico. Fue un hombre muy responsable, buen esposo y padre, pero también fue un buen hijo, pues cuando empezó a triunfar, construyó una casa para sus padres. De sus hijos, ninguno es músico, pero a todos les gusta, ¿verdad? Ninguno es músico. Una nieta que ahora actualmente quiere estudiar música, pero de sus hijos ninguno es músico. ¿Y qué más le puedo contar? Fue un buen padre, un buen esposo, obligado, desde siempre, desde que se fue, nunca descuidó a mi mamá y a mi papá. Fue un buen hijo. Le hizo su casa a mis padres, ya siendo profesional. Sobre las orquestas en las que tocó y con los artistas con quienes participó, la señora Evangelina García Lerma recuerda. Estuvo con Pérez Prado, estuvo con Pablo Beltrán Ruiz, vino a Matamoros, con Pablo Beltrán Ruiz, estuvo con Paul Muriat, que era un francés, con él fue a Corea. En el mismo tiempo de que estaba en Corea, Rigo Tobar, estaba Carlos Aya también, se encontraron en Corea. Con él anduvo en muchas partes de Europa, en Italia también. A mí me hubiera gustado enseñarles el cartel de Paul Muriat, pero no lo localicé, porque está con todos los músicos que tiene y entre ellos mi hermano. Sí. Él, aparte con muchos artistas también. Bueno, grabó todos los programas de Juan Gabriel que tuvo en Bellas Artes, en todos estuvo él. Hizo solos en el momento que ellos estaban, hizo solos con Luis Miguel también. O sea, hay las fotos, sus hijos las tienen en los medios que se usaban entonces, ¿verdad? Que eran caseteras grandes y ahí están grabadas. No había todavía esto. Sí. Que ahora tenemos de comunicación. Ellos tienen los cassettes con Luis Miguel, con Juan Gabriel, todas las presentaciones de Bellas Artes. Desafortunadamente, Carlos García Lerma, el Super Ratón, quien está considerado como uno de los mejores trompetistas del mundo, falleció a los 64 años de edad en la Ciudad de México el 7 de julio de 2008.